etileno, yo sé que seguro ustedes lo conocerán, pero comentaros para aquellos de ustedes que no terminen de entenderlo, asociarlo, que es un gas, lo vamos a ver evidentemente, es un hidrocarbono, es decir, son dos átomos de carbono que se produce de manera natural por los productos hortofrutícolas. ¿Vale? Los productos producen más y los productos producen menos. ¿Sabéis cuánto produce el plátano? El banano, perdón. Pues dentro de lo que son el resto de productos hortofrutícolas, produce muchísimo. ¿Vale? Muchísimo no quiere decir que tenga unas cantidades tremendas, porque puede estar produciendo en torno a partes por millón. ¿Vale? Luego, ¿qué es esto del etileno? ¿Qué es lo que hace? El etileno va asociado a unos procesos que nos van a regular la maduración y la senescencia del producto. Con lo cual, quiere decir que en presencia de etileno, nuestro producto va a madurar. Y de hecho se le conoce como la hormona de la maduración. ¿Qué quiere esto decir? Que si hay etileno, mi producto madurará. Pero si a nosotros lo que nos interesa durante el transporte, ¿qué es? Nosotros no estamos transportando en verde. Yo quiero ser capaz de jugar tecnológicamente para que madure cuando yo quiero. Quiero hacer un transporte en verde, llegar a destino, madurarlo cuando yo quiera y ya transportarlo en destino maduro cuando estamos hablando de largas distancias, ¿no? Entonces, yo voy a poder ser capaz de jugar con este gas. ¿Ok? Es autocatalítico, que no lo he dicho, ¿qué quiere eso decir? Que a medida que más etileno hay, pues más produce. ¿Ok? Entonces, si lo que quieres es que no produzca tanto y que el producto no sea tan sensible al etileno, la estrategia es entonces quitarlo. Y luego es que es fisiológicamente activo. ¿Qué es esto de que es fisiológicamente activo? Hemos dicho que es un gas que va a producir la maduración, o va a ayudar, o en presencia de este gas se va a producir la maduración. Y en las proporciones que debe haber etileno en el ambiente para que se produzca la maduración, notar que son concentraciones bajísimas. Ahí hemos puesto en partes por millón, pero son 0,009. O lo que sería lo mismo, 9 partes por billón, lo cual es ínfimas cantidades de este gas inducen la maduración del etileno. De ahí la importancia, entonces, o la estrategia que tendríamos que hacer, de que si no queremos que madure, tener que eliminar este gas. ¿Qué efectos tiene el etileno? Pues como era la hormona de maduración, quiere decir que según la tabla esta, tendría beneficio si yo quiero que madure frutos, pero frutos que tengan respuesta al etileno, frutos climatéricos, como en este caso es la banana. En los frutos no climatéricos, ¿qué respuesta tiene? Si no es climatérico, no le afecta el etileno, pero sí que degrada la clorofila, produciendo, por ejemplo, si conocen la industria de los cítricos, la desverdización. No hace la maduración como en el caso del plátano, pero sí que desverdiza. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la industria con este gas? Su control se hace necesario, puesto que es para los productos climatéricos, como hemos comentado, es indispensable su control. Ese sería el factor de riesgo más importante durante nuestra comercialización, durante el proceso de post cosecha, durante el transporte, etc. ¿Y cómo vamos a poder controlarlo? Controlarlo no significa siempre quitarlo. Es decir, tú tienes que saber cuándo tienes que poner, cuándo tienes que quitar y cómo tu producto va a reaccionar a eso. Entonces hay diversas estrategias para prevenir los efectos negativos, para quitarlos. Estrategias que se basan, pues evidentemente, pensando un poco y razonando, las principales estrategias es, oye, si yo soy capaz de inhibir la producción, es decir, la biosíntesis o la acción del etileno, es una vía. ¿La otra vía cuál es? Pues si yo consigo que mi producto no esté en contacto con el etileno, por cualquier vía, eso también es interesante. Entonces, esas son las dos estrategias que tenemos que vamos a pasar a comentar. Para inhibir la síntesis y acción, pues en primer lugar, bajar la temperatura. Bajar la temperatura hasta el máximo que me permita mi producto. Porque de este modo, cada vez que se baja la temperatura,
se ralentizan todos los procesos biológicos y en este caso se ralentizarían pues, la actividad de diversas enzimas que nos ayudan en la biosíntesis, en la producción de etileno, como son la ACC sintasa o la ACC oxidasa. Otra posibilidad sería si yo soy capaz de modificar la atmósfera o la composición de la atmósfera que rodea al producto, en lo que se conocen como atmósferas modificadas, que es disminuir la concentración de oxígeno y aumentar la concentración de CO2 respecto a la que hay en el ambiente. Porque lo que resulta es que durante ese proceso de biosíntesis, de formación de etileno por parte del producto, intervienen una serie de enzimas donde, por ejemplo, volviendo a hablar de la misma, la ACC oxidasa, esa enzima necesita oxígeno para trabajar, con lo cual si yo soy capaz de quitarle el oxígeno, de quitarle el alimento a esa enzima, pues esa enzima tendrá más dificultad de trabajar y puedo de esa manera inhibir la síntesis de etileno. O por ejemplo, aumentando el CO2 porque actúa en la conversión de uno de los procesos que al final va de la ACC a etileno, a través de esa oxidación de la ACC. Hay dos compuestos, la VG y el ácido aminoxiacético, que inhiben la acción de esa enzima. Es decir, como en esa figura, añadiendo esos compuestos, yo soy capaz de cargarme la enzima. Si me cargo la enzima, pues no tengo una reacción. ¿Ok? Y por último, una estrategia que seguro a vosotros os suena muchísimo, a ustedes suena muchísimo, que sería el empleo de 1-MCP, el 1-metilciclopropeno. ¿Qué es el 1-metilciclopropeno? Ese es un inhibidor. Inhibe la percepción, no la síntesis, no inhibe la formación del etileno. Lo que inhibe es que el producto, haya etileno o no haya etileno, no se da ni cuenta. ¿Por qué? Una diapositiva que se la vi hace tiempo a un colega mío italiano, se la pedí y bueno, me encanta porque lo explica fenomenal. Que es, todos los productos hortofrutícolas tienen unos receptores, ¿no?, por donde las moléculas de etileno, ahí dibujadas de color verde, tienen exactamente, que es como si fuese una llave, una forma que se enganchan perfectamente en esos receptores de etileno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se engancha, digamos que actúa como si fuese una llave y le da al producto, le da a la célula, ¿no?, le da al producto una orden, una señal química que actúa como una señal para que el producto acelere la maduración, esa molécula de etileno. ¿Qué pasa entonces con el 1-MCP? El 1-MCP tiene una forma muy similar, como si fuese una llave muy similar. Una llave muy similar que encaja perfectamente en esos receptores de etileno, pero si os fijáis la llave no es exactamente igual, le falta un trozo, pero encaja. Y al encajar, como le falta ese trozo, pues, y no ser la llave correcta, no le da la orden al producto de que acelere la maduración. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Como ha encajado, ha bloqueado la posibilidad de que otras moléculas de etileno que hubiese en el ambiente se puedan encajar en el mismo sitio. De manera que entonces, aunque haya etileno, no madura. ¿De acuerdo? O sea, esa tecnología funciona. Funciona muy bien en cuanto a control de maduración en productos hortofrutícolas. Pero ojo, nosotros estamos con el banano. ¿El banano cómo lo vamos a transportar? Verde, inmaduro. ¿Vale? Y luego, ¿qué vamos a querer en destino? Luego vamos a querer madurarlo. Entonces, si hemos utilizado un MCP, probablemente vamos a tener luego problemas de que el 1-MCP, de que el etileno pueda conseguir hacerle madurar al producto, porque tendremos los receptores bloqueados. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez que hemos comentado la inhibición de la síntesis de etileno, la otra posibilidad que tendríamos para evitar los efectos negativos del etileno sería no exponiendo nuestro producto al etileno. Para no exponer nuestro producto al etileno, tenemos varias opciones. La primera, que es la de más lógica, ventilar el ambiente. Seguro que cuando ustedes hacen el transporte, se traen la hoja de carga y todo eso, verán que hay una opción que es de temas de ventilación. La ventilación está recomendada prácticamente en 30 metros cúbicos por hora, es lo que está recomendado para el caso del transporte. Y luego tendríamos otras opciones, que es quitar el etileno. Quitarlo con métodos químicos o físicos. Pues
cuestiones de tiempo, fijaros que si hay 8 o 10 métodos, pues no tenemos ahora mismo el tiempo para comentar todos. De manera que entonces solo me voy a centrar en el que sin duda es el principal método para eliminar el etileno en cuanto a el beneficio que te aporta y el coste que te genera, que es el de eliminación del etileno a base de permanganato potásico. Ahí subrayado. ¿Cómo eliminamos el etileno a base de permanganato potásico? Se produce una absorción, lo que se suele llamar, que son absorbedores de etileno, donde la reacción química que se produce, en la que estáis viendo ahí, que es en el etileno, cuando haces coincidir etileno con permanganato, aquí tenemos potásico, a lo mejor algunos de ustedes conocen el sódico, entre los dos, pues bueno, habría que bajar la opción, pero probablemente es mucho más efectivo el potásico, pero sería prácticamente similar. Etileno y permanganato potásico dan lugar a dióxido de manganeso, hidróxido potásico y CO2. ¿Vale? Todos productos pues, naturales sin problemas. Es un producto que además no está en contacto evidentemente con la fruta, es un producto que lo que tenemos que hacer es eliminar el etileno, no del producto, sino el etileno que está produciendo el producto, o el etileno que pone en el ambiente, filtrarlo a través de un filtrado de aire, eliminarlo para que, como va a haber menos etileno en contacto con el producto va a ralentizar su vida, ¿no? A ralentizar todas sus actividades para durar más tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que filtre ese aire perfectamente? Sería disponer ese permanganato, incrementando todo el área de contacto posible en un material que sea permeable. Un material que sea permeable donde básicamente se hace en temas de arcillas, como vermiculita o zeolitas, para disponer ese permanganato potásico. Ese permanganato potásico que si estáis viendo ahí impregnado en las arcillas es a base de pellets, son como esos granulados un poquito más grandes, de un color, si estáis viendo, es un color violeta intenso o fucsia, no, que cuando se satura y se oxida pasa a un color oxidado que es de grado así marrón. O sea, también es un indicador de saber si el filtro, que de hecho sería un fungible, es decir, tendría una vida útil, cuando se satura cambia de color y lo que puedes ver de una manera visual. Filtros que además se llenan y son muy sencillos de instalar. Son muy sencillos de instalar, puesto que se puede instalar tanto en camión frigorífico como en barco, y cualquier operario, no hace falta ni que sea ni un máster, ni un licenciado, ni nada, con un par de bridas lo coloca, como están viendo ahí, en el interior del contenedor refrigerado, en el retorno del aire. De manera que en el retorno del aire se filtra ese aire viciado en etileno, haces pasar el aire por todo ese filtro, de manera que retiene ese etileno y cuando vuelve a incorporar el aire al contenedor frigorífico, una vez ya enfriado, en ese aire es un aire ya limpio, por llamarlo de alguna manera. Además del etileno, también es capaz de filtrar otra serie de compuestos volátiles orgánicos e incluso si hubiese alguna espora de algún microorganismo, lo que sea, es capaz también de filtrar esta tecnología. Filtros que además vienen envasados de manera que, como están viendo ahí, en el plástico no van a actuar hasta que no se le quite el envoltorio para empezar a ser capaz de eliminar ese etileno. Una variante que tenemos, y ahora comentaremos, es el tema de que esa misma tecnología, ese mismo principio activo a base de absorber a base de permanganato, se puede incluir en formato de saquitos, ¿no? De sachets que hay ahí, para que estén en contacto con sitios donde tú no puedas filtrar el aire, como ahora veremos. Bien, tema entonces de temperatura. La temperatura, como hemos comentado, del banano